Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que ya estén engarzados en sus negocios. Como siempre, este pretende ser un espacio de aprendizaje, de reflexión, de mejora entre los agentes inmobiliarios y el mercado de bienes raíces que nosotros lideramos, ¿no? Este espacio nació desde el convencimiento de que entre nosotros podemos, si deseamos, poder mejorar de manera constante y diaria. Por eso es que salimos de lunes a viernes a las 8 de la mañana por el lapso de media hora. También es un espacio de mejora continua porque la idea siempre es que ustedes nos puedan contar sus actuales retos y desafíos para ver cómo es que nosotros podemos ayudar desde la experiencia ya transitada. ¿Mm? Así que te animo a que en cualquier momento de la transmisión, que dura media hora, puedas dejarnos tu caso y nosotros pues a la brevedad lo vamos a tratar de resolver y ayudar, ¿no? Yo creo que todos los días tenemos algo nuevo que superar en bienes raíces, siendo agentes inmobiliarios. Así que estoy atento a sus requerimientos. Mientras el día de hoy vamos a revisar algo que ya había adelantado. ¿Cómo están chicos? Eh, Había adelantado con respecto a esto de la línea 3 y 4 que el gobierno a priori digamos, le ha quitado prioridad, ¿no? Entonces se están buscando nuevas formas eh, de llevarlas a cabo, ¿no? La ciudad podría, evidentemente, apoyar, o sea, lo que se procura ahora entre la Coordinación de Proinversión y CODIP es que algunos predios, si no muchos de los predios, que conectan de manera directa con las líneas, sean, en vez de ser expropiadas, sean partes de un acuerdo entre el desarrollador, el propietario y la línea del tren, ¿no? Para que genere plusvalía y esta plusvalía, pues, captada por las municipalidades, en parte ayude a eh, menguar el endeudamiento a largo plazo que se tendría que lograr. Son, son dos proyectos de aproximadamente 10 mil millones de dólares y pues es demasiado, bastante dinero, ¿no? Bien, mientras que esperamos que el teléfono deje de sonar, también el día de hoy les quiero proponer revisemos cierta data importante para poder eh, salir airiosos de las obligaciones que tenemos como agentes inmobiliarios al hacernos cargo de la venta de una propiedad y al hacernos cargo del asesoramiento que le debemos de dar al cliente en aspectos tributarios, ¿no? Que es un tema bastante delicado y el cual el agente debería tomar acción para poder, eh, primero, lograr que su cliente no meta la pata, eh, no cometa errores, no se le complique la vida financiera, no se le eh, las obligaciones tributarias del cliente estén bien definidas, ¿no? Entonces, hay muchas formas. Buenos días, Mabel, Raúl. Muy buenos días, Magali. Buenos días con todos. Entonces yo decía que el agente, al hacerse cargo de una operación inmobiliaria, tiene la responsabilidad de eh,
gestar para su cliente de manera clara y concisa, concreta y de manera anticipada, conocer cuáles son sus obligaciones tributarias, ¿no? Y esto a veces no es sencillo, es complicado y siempre, creería yo, requiere de una consulta a un abogado tributarista o un contador tributarista especialista en temas inmobiliarios, ¿no? Mientras que me van contando sus experiencias con respecto a este tema, les cuento que hace muy poco logramos cerrar una operación más o menos importante, ¿no? Bueno, todas son importantes, pero me estoy refiriendo a la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, la determinación del impuesto a la renta, que es una obligación de parte del agente inmobiliario para cubrir a su cliente, evidentemente era parte del servicio que nosotros entregamos, ¿no? Pero no entregamos por voz, sino entregamos de manera escrita, ¿no? O sea, se le dice claramente al cliente, estas son tus obligaciones, ¿no? Aquí están, ¿no? Claramente señaladas. Entonces, para cuando esa determinación, ese cálculo, ya está autorizado por, en este caso, el que habla, que es el responsable de la oficina, y el contador tributarista con el cual tenemos en oficinas, llegó a manos de la notaría, ¿no? Estábamos, recuerdo, a un día de firmar la escritura pública y la notaría manda a decir que el cálculo estaba mal hecho. ¿Y por qué decían que el cálculo estaba mal hecho? Porque, según la notaría, el tipo de cambio que nosotros deberíamos de haber utilizado es el tipo de cambio venta, tipo de cambio venta, ¿no? O sea, para convertir a soles, porque los tributos se pagan en soles, al convertir la compra hecha en dólar por nuestro cliente hace más de 12 años, nosotros debimos usar el tipo de cambio venta y que por eso estaba mal calculado. ¿Ah? Bueno, entonces tuvimos que tener una paciencia de monje, ¿no? Y explicarle al abogado de la notaría que la determinación del tipo de cambio para una operación de adquisición de patrimonio en el Perú no tiene una definición real, si es a tipo de cambio venta o a tipo de cambio compra. No existe en la legislación peruana, no existe. Ustedes pueden revisar todos los capítulos de la ley del impuesto a la renta y no lo dice. Simplemente no hay una referencia para adquisición de inmuebles, personas naturales, ¿no? Que compran un patrimonio, que no necesariamente van a terminar vendiendo, sino que compran el patrimonio para poder vivir con su familia, ¿no? Entonces, en específico para compras de bienes patrimoniales por empresas por personas, disculpen, por personas, no existe una determinación en toda la ley de qué tipo de cambio se debe de usar para determinar el valor de la adquisición. No existe. Pero sí existe una opinión generalizada de parte de los contadores públicos del Perú, ¿no? Que ha sido refrendado como uso costumbre por el MEF. Entonces nos encontramos ante una disyuntiva, ¿no? ¿Cuál usamos, no? Y cuál es la fuente, en todo caso, para decir que es tipo de cambio compra, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, encontramos, gracias a la intervención de nuestro tributarista, Óscar Agüero, a quien le mando un saludo desde acá. Óscar, eres un trome.
encontramos una opinión del MEF, ¿no? En que justamente decía que la ley peruana no advierte para estos casos qué tipo de cambio vamos a usar para determinar el valor de adquisición. Pero que dice la costumbre y dicen los contadores que es mejor usar el tipo de cambio compra, ¿no? Para ser ecuánimes, así, bueno, ahí tengo el link, ¿no? Lo voy a poner acá a la hora que termine la mentoría, ¿no? Para que ustedes sepan de dónde nace y cuál es la fuente, ¿no? Pero es una costumbre de los contadores mejor usar el tipo de cambio compra. Bueno, para hacerles el cuento bien corto, encontramos la opinión del MEF y le dijimos al abogado, ¿no? Que tal cual les estoy diciendo esto y que por favor revise el link que le estábamos enviando. Y la respuesta del abogado de la notaría fue ok, conforme. O sea, validaba nuestra versión original, ¿no? Pero, digo, si yo no tuviese el tributarista que tengo, que es bueno realmente, es más, se los recomiendo, Oscar Agüero Asociados, ¿ah? Se los recomiendo, de verdad que es muy bueno, muy solícito, muy capo, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que esto de la determinación del impuesto a la renta, de las obligaciones tributarias, es un tema muy delicado que no debería estar en manos necesariamente o al 100% de un agente inmobiliario, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando existen responsabilidades grandes por pagar o no pagar, o por meter la pata o no meter la pata, yo les recomiendo sepan buscar a profesionales suficientes, que de hecho cuestan, pero que te van a dar una tranquilidad de haberle ofrecido a tu cliente el servicio correcto, ¿no? Que incluye, creo yo, que incluye la determinación de sus obligaciones y la determinación de la forma, ¿no? Del pago de las obligaciones, ¿no? Hay detalles como, por ejemplo, los domiciliados, los no domiciliados, ¿no? Hay que prever esas consideraciones tributarias porque a veces, por ejemplo, pasa, y nos acaba de pasar también, es que el cliente era considerado no domiciliado, ¿no? Y cuando tienes un no domiciliado y este no domiciliado está vendiendo su propiedad, quien tiene que pagar el impuesto a la renta, si es que está afecto, es en este caso el comprador, ¿no? Pero eso hay que plasmarlo en la minuta, esa obligación, ¿no? Pero si tú no la plasmas y no las adviertes del principio, entonces ¿de dónde nace la plata para pagar el impuesto? A veces los impuestos son grandes, ¿no? A veces el que está vendiendo no tiene la plata para pagar porque la estructura de la operación no le hiciste de una manera tal que el que vende tenga algo de plata en minuta, ¿no? Entonces lo que trato de decir es que antes de echarte a estructurar una operación, buenos días, Jane, ¿cómo estás? Antes de echarte a estructurar una operación, siempre es importante revisar las obligaciones tributarias, porque pueden modificar sustancialmente la operatividad, la estructura, la forma y los tiempos, ¿no? Y a veces digamos, la dinámica. Y cuando se cambia la dinámica, a veces cambia la energía, las ganas, el interés, entonces se pueden complicar las cosas. Te recomiendo siempre entonces que a la hora de la determinación del estudio de títulos de tus operaciones, sepas claramente si tu cliente, primero, va a pagar o no va a pagar el impuesto a la renta y segundo,
cuánto más o menos sería si lo vende en tal o cual escenario, ¿no? Teniendo en cuenta lógicamente que siempre hay que ver la moneda, el tipo de cambio y el índice de corrección monetaria a la hora de la determinación. ¿Ah? Otro caso, mientras que aparecen los suyos, que pueden consultar, ¿no? No soy tributarista, pero tengo bastante experiencia en temas que seguro vamos a coincidir, ¿no? Otro tema es que la vez pasada nos enfrentamos a la venta de una propiedad importante eh, y nuestro cliente, que tiene un estudio de abogados, hace una observación rara con respecto a la obligación tributaria de nuestro cliente, ¿no? Y nos dice así algo como que tener cuidado porque eh, eh, el cliente ya vendió tantas propiedades, entonces esta tercera le va a generar habitualidad, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, ya hemos vendido dos propiedades del cliente durante el año, entonces esta tercera, el estudio de abogados, no puedo decir su nombre porque me van a matar, pero además no queremos que nos maten, ¿no? Este, o sea, queremos morir pero de risa, ¿no? Nada más. Eh, lo que trato de decir es que se nos advirtió, ¿no? Oye, por si acaso, el cliente ya vendió dos propiedades, esta tercera le va a generar habitualidad y por lo tanto, claro está, podría pagar, no podría, según la teoría de este estudio de abogadazos, ¿no? Eh, podría pagar 30%, o sea, como empresa, ¿no? Por ser habitual, ¿no? Entonces, con cuidado, revisamos los supuestos de adquisición y confirmamos algo que ya sabíamos, y es que la propiedad que estábamos vendiendo era parte de una sucesión testamentaria, ¿no? Y por lo tanto, al ser una sucesión testamentaria, el cliente había adquirido la propiedad por causa de muerte. Por causa de muerte de un tercero, digamos, ¿no? Por causa de muerte de un tercero. Entonces, el cliente no está obligado, o sea, va a vender, no va a estar obligado a ser considerado habitual, porque en el capítulo cuarto, ay, me olvidé, bueno, también se los voy a conseguir. Pero en el capítulo 7, no, en el capítulo 7 del impuesto a la renta, en el inciso 4, dice más o menos algo así, ¿no? Que nunca podrá ser considerado una operación habitual las ventas de propiedades obtenidas por causa de muerte. Y un testamento es pues causa de muerte, ¿no? Porque lamentablemente ha tenido que fallecer alguien para que eso se haga efectivo, ¿no? Por más que sea un testamento. Entonces, hay que tener cuidado de la naturaleza de la adquisición del inmueble, ¿no? También hay un informe, y esto para terminar, también hay varios informes, pero hay un informe que quería comentar que ya tiene un par de años ejecutándose, y es que la SUNAT dice que, más o menos así, ¿no? Que ustedes saben que el impuesto a la renta por enajenación de inmuebles se activa a ver, ¿quién me dice? Un chocolate sublime. ¿Quién me pone acá en el chat desde cuándo está activada la ley que te hace pagar impuesto a la renta del 5% por enajenación, o sea, por la venta de inmuebles? A ver, los leo. ¿Quién me pone acá desde qué fecha? ¿Ah? A ver.
A ver, a la una, ¿desde qué fecha se activa el impuesto a la renta por venta de inmuebles? Miren que estamos dando tiempo, estamos dando tiempo como para que lo googleen, ¿eh? A ver, díganme. Efectivamente, el 1 de enero del 2004. ¿Qué quiere decir? Que si antes del 1 de enero del 2004 compraste una propiedad y ahora, el 2026, la vendes, la propiedad simplemente no paga impuesto a la renta. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que, y acá viene el informe, ¿no?, con el cual terminamos, pero ¿qué pasa si es que antes del 2004 fuiste en parte dueño de la propiedad? En parte, ¿no? Una sociedad conyugal, no, Magali, es 2004, en la época de, en la época de, en la época de Toledo, creo que fue en la época de Toledo, sí, ya. En la época de Toledo, Alan y Kuczynski se hicieron grandes reformas al sistema tributario que impacta en el negocio inmobiliario. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pero este informe dice que eh, si fuiste dueño en parte antes del 1 de enero del 2004 y después de esa fecha tuviste, digamos, otra porción de esa propiedad, ya sea la totalidad o un porcentaje de acciones y derechos, y lo vendes ahora, esa venta no está afecta al impuesto a la renta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya fuiste dueño, en parte aunque sea, pero no sabes qué parte, ¿no? ¿Qué parte? Vamos a suponer, somos 4 hermanos, nos compramos una casa el 2003, ¿no? El 31 de diciembre de 2003 compramos una casa, ¿no? Y ahora 2026 la queremos vender. Entonces, pero en el trayecto del 2003 al 2026, resulta que le fui comprando a mis hermanos las acciones y derechos y ahora que tengo el 100%, lo vendo. Entonces, según la SUNAT, a través de un informe, indica que yo ya no pago impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque siempre fui dueño en parte de un inmueble que compré antes de la entrada de la vigencia del impuesto a la renta. Así que mi consejo general, lo que trato de introducir es que así como nos quejamos de los clientes que quieren hacerlo todo y no quieren acudir a un especialista tratando de vender su propiedad por su cuenta, ¿no? Siempre hay esos reclamos, digamos, ¿no?, de parte de los agentes, ¿no? Claro, porque nos afecta, ¿no? Ya quisiéramos que todas las ventas inmobiliarias sean hechas y firmadas por un agente, ¿no? No es así, hay libre competencia, así que es lo que hay que trabajar duro para convencer a las familias que somos la manera más segura de trasladar su patrimonio, ¿no? Pero así como nos quejamos de que los clientes puedan tratar de hacerlo todo por su cuenta, yo les recomiendo que ustedes no caigan en ese juego de querer ahorrarse algunos soles de consultoría y busquen a un profesional suficiente para que de manera formal buena pregunta, ahorita te contesto. Para que de manera formal puedan darle claridad y tranquilidad a sus clientes propietarios. A ver, acá Raúl dice, si lo que se hereda después del 2004 paga impuestos. Sí, paga impuestos.
O sea, en teoría, si heredaste algo eh, eh, y, digamos, eh, lo vendes ahora, paga impuestos. No hay que confundir con pagar impuestos con el tema de habitualidad, porque cuando nosotros pagamos impuestos, siendo no habituales, pagamos solamente el 5%, como personas naturales. Pero en el caso que expliqué es el tema de habitualidad, que estás obligado a pagar impuestos a la hora de vender algo que has heredado, pagas impuestos, ¿ya? Pero hay una particularidad, ¿ah? También hay su rollo, ¿no? Es que a partir de agosto de 2012 en adelante, el costo computable de lo heredado va a cero. O sea, si estás tratando de vender algo de, no sé, $100,000, estás tratando de vender algo de $100,000, ¿no? Pero lo heredaste en, no sé, en diciembre del 2012. Entonces, lo que heredaste es computado a cero. Quiere decir que es $100,000 por tipo de cambio, ¿no? Por 5%. Y eso es lo que vas a pagar, ¿no? En cambio, si es que lo heredado fue antes de agosto de 2012, entonces se te podría considerar, no se te podría, se te considera como valor de adquisición el valor fijado en el autovalúo en la fecha en donde lo heredaste. Y eso va a menguar un algo, digamos, un cachito, ¿no? Porque va a haber ya un colchón, ya no es a cero, sino un valor de arancel, digamos, pero es válido, ¿no? Pero que pagas impuestos y es el 5%. Así es, mi querido Raúl. Muy bien, señores. Ya nos vemos el lunes. Ya los dejo descansar tranquilos de mí. Nos volvemos a encontrar los lunes. Lo que trataba de decir hace un ratito, antes de atender la consulta de Raúl, es que no pasen por alto el hecho de que es necesario contratar sí o sí a un buen tributarista que firme de manera formal cuáles son las obligaciones reales de tus clientes, ¿sí? Les mando un abrazo, nos vemos el lunes. Espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes. Chao, chao.